Cuando Dostoyevski contempló este cuadro por primera vez en el Museo de Basilea, se quedó inmóvil, como petrificado, profundamente conmovido. Su esposa Ana Grigorievna anotó en su diario: camino de Ginebra, nos detuvimos un día en Basilea para visitar el museo donde se halla un cuadro del que habían hablado a mi marido. Es un lienzo de Holbein en el que se ve a Cristo que acaba de soportar un martirio sobrehumano, descendido de la cruz y descomponiéndose. Demasiado débil para mirarlo más tiempo, me fui a otra sala. Cuando volví, mi marido estaba aún allí, en el mismo sitio, encadenado. Su rostro emocionado tenía esa expresión de pánico que ya le había notado muy a menudo al comienzo de sus ataques epilépticos. Más tarde, en su obra El idiota, Dostoyevski hace decir a uno de los personajes que ve este cuadro, cuando el príncipe Miskin se traslada a Suiza para ser tratado de su epilepsia: frente a este cuadro, uno no tiene otro camino que perder la fe. El propio Dostoyevski dirá más adelante: los hombres que rodeaban al muerto, aunque este cuadro no representa a ninguno, debieron sentir una angustia y una consternación horrorosa en esta noche que quebraba de un solo golpe todas sus esperanzas, casi su fe. Debieron separarse unos de otros víctimas de un terrible espanto, aunque cada uno abrigase en su fuero interno un pensamiento prodigioso e imposible de desarraigar. Y si el maestro hubiera podido ver su propia imagen en víspera del suplicio, ¿habría podido caminar hacia la crucifixión y la muerte como lo hizo? Es esta una pregunta que a uno le viene una y otra vez a la mente cuando mira este cuadro. Y es cierto que viendo este cadáver, ¿cómo podrían creer sus discípulos que resucitaría? El cuadro fue pintado por Hans Holbein, llamado el Joven, en 1521. Originalmente estaría pensado para la pradela de un altar, pero dada la iconoclastía protestante de Basilea, nunca llegó a su destino. Se mantuvo en la colección privada de un comitente, del comitente del cuadro, Bonifacio Amerbach, cuya colección de arte formó más tarde la base de la colección de arte público de Basilea, que actualmente conforman el Museo de Basilea. Se dice que además de por su técnica, por lo que Holbein destaca es por su enorme capacidad de observación, que queda reflejada en la plasmación de la psicología a la hora de representar el alma de sus modelos. Es un gran retratista, como lo adveran una de sus obras más famosas, la de los embajadores, el cuadro que en realidad se llama Jean de Dintelville y George de Selve, con la anamorfosis de un cráneo humano en primer término, y también los retratos de Erasmo de Rotterdam, de Thomas More o de Enrique VIII, entre otros. Antes de entrar más a fondo en la obra, hay que poner de manifiesto el problema de su datación, polémica insignificante si no fuese por la explicación que tiene. La obra no era originariamente tal como hoy la conocemos, ya que el nicho donde se encontraba el cadáver de Cristo era abovedado, y un año más tarde el propio Holbein la reemplaza por la forma rectangular que actualmente conocemos. Así vemos cómo a los pies del Cristo aparece la fecha de realización 1521 y que posteriormente quedó bajo la capa pictórica cuando el propio Holbein la cambió en 1522. En cuanto al marco en el que se inserta el cuadro, vemos cómo aparece inscrito en la parte superior la leyenda Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum, Jesús Nazareno, rey de los judíos, inscripción que fue añadida posteriormente a finales posiblemente del siglo XVI. El cuadro representa a Cristo en el sepulcro de tamaño natural. Mide 2 metros de largo por solo 30 centímetros de alto. Y este no es un dato más porque su formato, sumado a distintos elementos formales, determinan la atmósfera que crea y su propio sentido. La primera impresión que se tiene del cuadro es estar frente a algo cerrado y asfixiante que nos produce cierta claustrofobia. La horizontalidad tan marcada, lo exiguo del espacio de enterramiento, un espacio lúgubre de reclusión y marginación, el tamaño de la figura, que como he dicho es de tamaño natural, y la paleta elegida generan estas cualidades que al mismo tiempo conectan con el sentido más profundo de la obra. Bajado ya de la cruz, el rostro tiene la expresión de un dolor sin esperanza. La mirada vacía, el perfil acerado y la piel son los de un hombre realmente muerto.
El crítico de arte catalán José Pijuan sostenía, no sin razón a mi modo de ver, que nos revela cómo esta obra es la representación de un cadáver que se hace difícil identificar con Cristo. La representación sin disimulo de la muerte humana, la puesta al desnudo casi anatómica del cadáver, comunica a los espectadores una sensación acentuada de angustia insoportable delante de la muerte de Dios, con la ausencia total de referencia a la trascendencia, a la resurrección. El patetismo con el que está representado el sufrimiento de Jesús se diferencia de las representaciones de otros pintores italianos de esa época, donde a Cristo se le idealiza sin que los rastros de sufrimiento por los tormentos recibidos aparezcan demasiado acusados. La iconografía italiana embellece o al menos ennoblece el rostro de Cristo en la pasión, pero sobre todo lo rodea de personajes sumidos en el dolor, tanto como en la incertidumbre de la resurrección, como si quisieran sugerirnos la actitud que nosotros mismos deberíamos asumir frente a la pasión. Julia Kristeva, una gran estudiosa de este cuadro, sostiene que es una representación de un hombre realmente muerto, del Cristo abandonado por el Padre y sin promesa de resurrección. La cabeza está doblegada, el ojo semiabierto muestra una mirada desasosegadamente vacía, el rostro ennegrecido por la barba, los cabellos desordenados sin vida, la boca semiabierta y la exagerada posición del mentón nos ponen ante un cadáver de muerte violenta y extremo sufrimiento. Cristo está solo, muerto como hombre, con el sufrimiento, la finitud y la soledad de cualquier hombre. El techo del ataúd se cierra sobre la imagen sin ningún punto de fuga hacia el cielo. La visión desde el lateral del ataúd de alguna manera nos incluye a nosotros. La mirada no tiene escape más que de derecha a izquierda, pasándose en distintos puntos, desde el rostro sufriente, a la herida de la lanza en el pecho, a las manos crispadas. Es, como han dicho algunos, la visión de la propia muerte. Una peculiaridad dentro de la obra y de gran importancia, al menos así lo resaltan algunos autores, es la mano derecha de Cristo. Es una mano crispada, pero una mano en tensión, con fuerza, que toca literalmente la sábana como indicando algo. La mano parece tener cierta vida y posiblemente sea aquí donde está uno de los elementos fundamentales de la obra. Hay un autor, un crítico, Víctor Stoichita, que nos habla del tema del dedo de Dios, donde tendría sentido como un acto metafórico ideado por el propio Holbein, traído del Antiguo Testamento, simbolizando fundamentalmente la potencia divina y la capacidad de engendrar prodigios. Aquí solo cabe preguntarnos, ¿nos ha querido decir algo más Holbein? ¿Algo que va más allá de lo que vemos? Et in Arcadia Ego, también llamada Los pastores de la Arcadia, es una obra de Nicolas Poussin fechada entre 1638 y 1639. El lienzo muestra a 3 hombres y una mujer ante lo que parece una tumba en un paisaje italiano. Las palabras Et in Arcadia Ego están grabadas en la piedra y las señalan 2 de los hombres, mientras los otros miran sin decir nada. El texto es el centro tanto del lienzo como del interés del espectador y ha dado evidentemente origen a muchas reflexiones sobre el sentido último de la imagen. La Arcadia, como sabemos, aparece en la poesía clásica, en la renacentista y en la barroca, y con todas ellas estaba familiarizado nuestro pintor. Aparece como el marco de las aventuras eróticas que representa el placer inocente y un mundo de ensueño en medio de una naturaleza abundante y plácida.
Los tres jóvenes que aparecen en el cuadro son pastores, como se aprecia en su indumentaria y sus bastones, y llevan coronas de laurel en la cabeza, como ocurre en la poesía pastoril, en la que dichos pastores compiten entre ellos por hallar al mejor cantor o poeta. El tema de los pastores rodeados de un paisaje idílico era en realidad muy popular entre los artistas y sus clientes. En este caso hay además una mujer que los observa con una actitud meditativa. No sabemos si se trata de una pastora o si por los vestidos que porta indican otro tipo de procedencia, otro tipo de nivel social. En todo caso, su presencia y su actitud resultan misteriosas. El crítico de arte Panofsky hizo una triple observación sobre la obra. En primer lugar, nos dice que la fórmula Etin Arcadia Ego aparece por primera vez en un cuadro de Guercino pintado hacia 1621-1623, poco antes de la llegada de Poussin a Roma. Este cuadro representa a dos pastores meditando delante de una gruesa calavera colocada en primer plano sobre un bloque de piedra. También nos dice que en buena gramática latina la fórmula in Arcadia Ego, no puede traducirse por y yo también he vivido en la Arcadia, tal como se hace habitualmente, o se hacía habitualmente en la época del cuadro, sino que la traducción exacta sería y yo también estoy en la Arcadia, es decir, en el sentido de yo también existo en la Arcadia. Así pues, es la calavera la que de una forma personificada habla para recordarnos que incluso en la más feliz de las moradas, los hombres no escapan a su fatal destino. Y en un tercer lugar observa también Panofsky que un primer cuadro de Poussin sobre este tema, un cuadro que pinta en torno a 1629 y que está en una colección de Devonshire, se inspira de manera muy directa en el cuadro del Guercino. Y la inscripción, grabada en la piedra de un sarcófago, no puede tener otra significación distinta. Aunque en este caso la calavera, colocada sobre la tumba, sea muy pequeña y poco visible, sigue siendo ella, o la tumba, símbolo de la muerte, la que se expresa. Al contrario de la mujer de esta primera versión de 1629, que ocupa un puesto sin relieve y es una graciosa compañera de los pastores, la de la segunda versión, la que examinamos, posee la grandeza y la inmovilidad de una figura mitológica. ¿Sería ella, por tanto, quien enunciaría implícitamente las palabras grabadas en la piedra del sepulcro y la que invitaría a los pastores a leerlas? Yo también estoy en Arcadia, les indica con su sola presencia, aquí, a vuestro lado. El poderoso atractivo del cuadro proviene del sentimiento de que esa mujer, misteriosa al lado de los tres pastores, viene de otro lugar, de otra parte, y manifiesta en un escenario rústico esa irrupción de lo sobrenatural que por otros medios Poussin siempre supo poner en sus paisajes. Nada más acertado desde mi punto de vista que las palabras de Pietro Citati para poner de manifiesto el sentido de una escena que resultaría anodina, una mera escena pastoril más, si no fuese por las palabras que descubren los pastores en el túmulo y la misteriosa presencia de la mujer. Así dice Citati: creo que los griegos de la Edad Clásica, aquellos que leían a Sófocles y Platón, que admiraban a Fidias y los hipos del barrio cerámico, habrían amado profundamente esa grandiosa meditación sobre la muerte que es Los pastores de Arcadia, de Nicolas Poussin, en el Louvre. Habrían amado aquella gravedad, aquel vasto sentido de la tragedia y aquella quietud, aquella serenidad, aquella armonía brotadas de no se sabe qué manantial oculto que permiten cruzar con un leve salto el reino de la muerte. No sé qué podía saber Poussin del arte griego, qué podía entrever de este a través de su densísima cultura romana, pero cuando en 1639 o 1640 empezó a extender sobre la tela los colores hondos y tristes del cuadro, ciertamente quería alejar del pensamiento todo recuerdo de las vanidades barrocas que algunos años antes habían entrado también en su pintura. No representó ninguna de las señas de la muerte, ni calaveras, ni huesos, ni cuerpos deshechos, ni ruinas, ni gusanos, mariposas, ratas, insectos, frutas en putrefacción, etc., como en los cuadros de aquel entonces.
Y tampoco quiso aludir al tiempo que pasa y nos lleva hacia el final. No dispuso ninguna clepsidra, ninguna fuente derramando agua para recordar a nuestra memoria que los hombres son efímeros y que en el universo todo es pasajero y caduco. Aparentemente Pushkin quiso alejar incluso el pensamiento de la muerte. En el corazón de la Arcadia pastoral, desierta, sin casas, sin rebaños, sin siringas, sin fiestas, erigió una tumba maciza y casi cúbica, que parece un monumento de proporciones perfectas, como si el arte musical de las proporciones, este arte casi divino, pudiese anular la angustia de la muerte. Pero luego, sobre ese monumento grabó una inscripción terrible: Et in Arcadia ego. Yo, la muerte, estoy también en la Arcadia. Por lo tanto, su poder no tiene límites, no solamente en la tierra que habitamos o en el mar donde intentamos huir de nosotros mismos, no solamente entre clepsidras y frutas en descomposición, sino también en aquel país feliz y utópico, la Arcadia, que parece fuera del tiempo. ¿Quién se le puede resistir? No el hombre, incluso si no es necesario, como suponía Felibian, que bajo las piedras yazga un pastor, y tampoco la naturaleza, porque en la parte derecha del cuadro, unos árboles casi secos nos recuerdan que la vitalidad de la naturaleza puede interrumpirse sin remedio. No hay otra cosa que ella, la muerte, la innominada, tanto más presente cuanto no mencionada. Y pesa sobre este cuadro, que renuncia a los símbolos funerarios, mucho más que en todas las preciosas y suntuosas vanidades del siglo XVII, desnuda, impersonal, invisible. Géricault realizó la serie Monomanías entre 1818 y 1824 en la Salpêtrière. La Salpêtrière había sido fundada sobre 1656 y fue el primero y más grande de los establecimientos del Hospital General de París, la institución destinada al confinamiento de los mendigos, y que en sus primeras décadas se convirtió en una prisión para mujeres libertinas, prostitutas y otras, que esperaban su momento para ser expatriadas con dirección a América, a Canadá en especial, para casarse y contribuir al asentamiento de la Nueva Francia. A las pocas décadas, la Salpêtrière alojaba no solo a estas mujeres, sino también a mendigos, a criminales, a ancianos, a huérfanos y cualquier persona que no ingresara en los parámetros de la conducta social de la época. La Salpêtrière fue tanto un lugar de estudio como un centro de represión de todo lo que el pensamiento racionalista de la Ilustración no aceptaba. En el siglo XIX aparecen nuevos tratamientos. Una eminencia en estos nuevos tratamientos fue el francés Philippe Pinel, quien en la Salpêtrière liberó de las cadenas literalmente a las internadas y clasificó a las enfermedades mentales en 4 tipos: manía, melancolía, idiocia y demencia, y habló por primera vez de la herencia y la influencia del ambiente. A Pinel le sucedió en el hospital Etienne Jean Georget, quien posiblemente había tratado a Géricault por su melancolía y quien le encargó la serie Monomanía, término decimonónico para designar un tipo de paranoia en la que el paciente se obsesiona con una sola idea. Cuando Georget lo convocó, el artista no atravesaba un buen momento económico debido a malas inversiones. Y era un artista reconocido desde que había conmocionado a la escena del arte con la que hoy es su obra más recordada, El naufragio de la Medusa o La balsa de la Medusa, pintada entre 1818 y 1819, en la que representa un episodio trágico de la historia de la marina colonial, como fue el hundimiento de la fragata La Méduse. La serie Monomanía constaba originalmente de 10 cuadros, de los cuales 5 desaparecieron, posiblemente en Inglaterra, donde los llevó un discípulo de Georget. Recientemente, un científico español, Javier Burgos, parece haber encontrado uno de ellos en una colección privada en Italia. Sería el correspondiente al mal de la melancolía. Géricault no solo sabía captar a la perfección el físico de la persona retratada,
sino que casi podía plasmar su alma, y como Georgette era básicamente un médico del alma, decidió que este joven apasionado pues sería su mejor opción para lo que él deseaba. Todos los retratos al óleo muestran a los pacientes de 3/4, de frente y a escala real. En ellos se elimina toda referencia al espacio de fondo para no distraer la atención del espectador. Así podemos mirar a los retratados directamente, aunque estos nunca nos miran a nosotros. No hay comunicación. Miran hacia otro lado, miran más allá, por lo que se percibe el mundo interno ajeno para el que se llama a sí mismo cuerdo. En los títulos tampoco se nombra al retratado, solo a su enfermedad. Géricault quiere retratar al trastorno, no a la persona, y además elimina toda referencia pintoresca propia del romanticismo. El autor quiere ante todo una ilustración clínica, que era lo que en realidad le había pedido Georgette. De todos estos retratos hay uno particularmente impresionante, el que corresponde a la monomanía de la envidia obsesiva. Durante mucho tiempo fue conocido como la hiena de la Salpêtrière. La hiena de la Salpêtrière, o la monomanía de la envidia, pintada entre 1819 y 1822, cuando se pintan esta serie, es tal vez la más potente de todas las piezas a partir de la representación de esta anciana de mirada violenta, con una expresión que incomoda y que parece lucubrar algún pensamiento maligno, y que se encuentra actualmente en el Museo de Bellas Artes de Lyon. ¿Qué sucede tras estos rostros o tras este rostro? Nadie como Géricault ha llegado tan lejos en la indagación abierta por esta pregunta, y lo hace de manera sensible hacia la persona de la que se trata, a la ausencia que se revela en ella, sin un propósito puramente estético indiferente a la singularidad de la que toma su motivo. Es decir, no antepone ni privilegia al arte al dolor. Aunque hayan pasado muchos años, incluso algún siglo, como en este caso, no podemos dejar de conmovernos por esa mujer y por su destino. ¿Quién era realmente esta anciana? ¿Por qué estaba allí? ¿Esperaba algo? ¿Esperaba a alguien? ¿Y cómo acabó? ¿Cómo terminó? La delicadeza de Géricault en estos retratos es que no se vale de la humanidad como simple materia de una obra de arte, sino al contrario, recurre al arte como un medio de un diálogo con la humanidad concreta. En las monomanías es una humanidad que está en el infierno. Lo que conmueve aquí no es tanto la obra como la persona, no una abstracta que podría haber sido cualquiera, sino esa persona en particular y el dolor que la arrebata de cualquier normalidad. El retrato de esta mujer destaca por la luminosidad de su rostro, en contraste con los colores ocres del fondo y de la ropa, en la cual solo destaca ese color rojo, pero el autor llega a mostrar gran interés en la mirada de la paciente, captando con minuciosidad las patologías de su enfermedad. La inquietud del personaje se hace patente en la mirada atravesada de sus ojos negros como carbone, con los párpados rojos y humedecidos. Mira hacia un lado, evitando mantener contacto visual con el espectador. Los labios apretados haciendo una mueca. Intuimos una sensación de odio y de dolor, e inquieta pensar en las maldades que estará urdiendo su mente sin descanso. La primera cuestión que nos asalta cuando vemos este cuadro es la de quién se pintaría a sí mismo como hace Spiliart en este retrato. ¿Qué clase de persona puede verse a sí mismo de esa forma? ¿Se trata de una burda caricatura o de la expresión plástica de un estado de ánimo? Léon Spiliart, 1881-1946, fue un pintor belga nacido en Ostende, muy influido por su contemporáneo, coetáneo James Ensor, precursor claro del surrealismo y del expresionismo con sus temas oscuros, repletos de máscaras, esqueletos y marionetas. Compartió con él la pasión por los temas en penumbra y por captar el alma profunda de su ciudad. Spiliart tuvo una vida solitaria, casi autodidacta, alejada de las relaciones sociales y perseguido siempre por la oscura sombra de la enfermedad. Sufría dolores y tenía una úlcera estomacal que queda retratada en el cuadro que comentamos, Autorretrato con espejo de 1908,
junto con ese estado febril que manifiesta y el malestar anímico que le acompañaba en aquel momento. Y esta característica no queda reducida a sus retratos, pues también podemos entrever el malestar generalizado en otras de sus obras, en la soledad marcada de los espacios desprovistos de vida, por no hablar del insomnio que le llevó a recorrer las infinitas nocturnidades de su memoria. Léon Spilier es el hombre de las soledades inquietantes y de las perspectivas infinitas. Sorprende y confunde con sus obras inclasificables, inventando un simbolismo de la noche interior que marcará el arte belga. Su estilo desde el primer momento se caracterizó por la expresión cargada de misterio y amargura, tanto en sus figuras como en sus paisajes. El uso de los tonos oscuros, el negro sobre todo, tiene muchos paralelismos con la obra de Odilon Redon, que tal vez fue su mayor influencia. Lo fantasmagórico de sus autorretratos, sus paisajes capaces de emanar el frío de aquellas calles infinitas y, por supuesto, las expresiones contundentes son plasmadas en su privado y oscuro universo. Se le ha definido como un pintor de almas. Los cuerpos para él solo eran una barrera que atravesar. Las emociones de sus personajes son casi palpables, quedan entonces en evidencia ante el espectador. Dentro de sus trabajos más complejos resaltaríamos su colección de autorretratos, casi todos monocromáticos, que realizó en los comienzos del siglo XX. Detrás de sus inquietantes poses o transfiguraciones inusuales, podemos ver también una manifestación encubierta del dolor. En su crística distorsión uno puede leer el alma íntima, introspectiva y tímida del propio pintor, pues a pesar de esta aparente cercanía figurativa, uno no puede dejar de sentirse lejano en su presencia, como si el espectador quedara transformado en el simple espejo que refleja su sombra. Autorretrato con espejo es una obra de 1908. Desde 1902 el autor venía realizando autorretratos en los que la introspección se revela de una forma compleja, como en particular fue el caso del autorretrato llamado de las máscaras de 1903, que la atormentada fisonomía con ojos desahuciados en la profunda sombra de las órbitas está dramatizada por la pose de 3/4 que deja indeterminada toda una parte del rostro. Esta evolución hacia el expresionismo le conducirá a interpretaciones cada vez más exageradas, cada vez más alucinadas y más macabras, como este autorretrato con espejo de 1908. Spilier explora las posibilidades del autorretrato con mucha intensidad y llega así hasta los años 1907-1908, que es el periodo decisivo en que ve nacer lo esencial de esta producción. El tema del espejo se convierte en dicha época en un elemento recurrente de sus autorretratos. La relación de Spilier con este objeto creador de imagen, como el artista, oscila entre la seducción y la repulsión. La práctica del autorretrato está en el corazón de la búsqueda del pintor, que ha multiplicado de este modo las más insólitas y turbadoras visiones de él, como podemos ver en esta obra.